otra incidencia en la crisis económica venezolana porque se ha sabido que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, vendió el 16% de las reservas de oro para pagar deudas. Lo informaba el portal Infobae América, aduciendo a que el régimen chavista está tratando de obtener liquidez para hacer frente al deterioro económico del país. Según el Fondo Monetario Internacional, esta operación, que se llevó a cabo durante el primer trimestre del año, significó 1.700 millones de dólares. Sí, Venezuela vendió 1.700 millones de dólares en reservas de oro, un 16%, para pagar las deudas. Venezuela vendió 1.700 millones de dólares de sus reservas de oro en el primer trimestre del año para hacer frente al deterioro económico que vive el país. Las reservas de oro de Venezuela pasaron de 8,77 millones de onzas a comienzos de 2016 a 7,4 millones de onzas en marzo, bajó más de 1 millón de onzas. Esta senda de reducción continúa la registrada en 2015, cuando se deshizo cerca del 25%, de acuerdo con la base de datos del FMI. Venezuela enfrenta una aguda crisis económica debido a la caída del precio del barril del crudo y el descenso en su capacidad de producción petrolífera. En sus últimas previsiones de abril, el FMI pronosticó que el PIB venezolano espera que se contraiga un 8% en 2016, después de haberlo hecho un 5,7% el año pasado. La inflación se calcula que superará este año el 480%. Las reservas totales en Venezuela suman unos 12.620 millones de dólares. Las reservas en activos líquidos, de las cuales casi un 70% son en oro. ¿Cómo puede ilustrarse e interpretarse esta situación? Venezuela tiene un déficit fiscal de 20 millardos de dólares. Un déficit más alto de las reservas que tiene para compensar ese déficit y revertirlo. Tiene exactamente 12.620 millones de dólares en reserva, activos líquidos, activos monetarios, reservas en dinero. Pero 70% de eso es oro. Y el problema es que Venezuela ha mermado sus reservas para pagar una deuda externa que tiene con los tenedores de bonos que compraron bonos de la República y que Venezuela utilizó para financiar PDVSA, financiar programas sociales, los utilizó el gobierno, y la deuda es de 47.000 millones de dólares. Y Venezuela solamente tiene en reserva 12.620 millones porque ya ha pagado deudas anteriores, pero actualmente es de 47.000 millones de dólares con un déficit de 20 millardos de dólares, teniendo en cuenta que la deuda de Venezuela es más alta de lo que tiene en las arcas del Estado y mucho más de lo que tiene en reservas. Tiene mucho menos de lo que tiene en las arcas del Estado y mucho más de lo que tiene en reservas. Y casi el total de las reservas es oro, es decir, un 70%. Y de ese oro ya ha vendido un 16%. Esto habla de que le quita liquidez al Banco Central de Venezuela, porque al no haber respaldo en oro ni en activos líquidos, entonces se habla de que al tener 70% de respaldo en oro, del cual se ha vendido 16%, y una caída ya a 12.000 millones de dólares, más de 12.000 millones, habla de que no hay liquidez, y no hay liquidez porque no hay respaldo de los bolívares que tiene el gobierno en oro, ni en dólares, en reservas, para poder tener dinero que valga realmente o capital que valga realmente, y por ello para financiar el déficit con la brecha que hay de 20 millardos de dólares entre los pocos ingresos que tiene y los muchos egresos que tiene el gobierno, lo poco que ingresa y lo mucho que gasta, lo financia con bolívares que no tienen respaldo en reservas porque están muy mermadas, muy bajas. Por ello, para seguir pagando la deuda, cosa que en lo que el gobierno se ha sido solvente porque sí sigue pagando las deudas, pero a costa de las reservas, es que ha vendido 16% de sus reservas en oro, que son un 70% del total de 12.000 millones de dólares. Esto se interpreta que al haber menos oro monetario, hay menos liquidez, porque no tienes oro en reservas para darle la liquidez a los bolívares que tienes en el banco para que estos tengan un valor y al inyectarse en la economía. Y si tienes una deuda externa de 47.000 millones de dólares y un déficit mucho más bajo de 20 millardos, más allá de 20 millardos de dólares, no tienes con qué saldar esa deuda, a menos que utilices todas las reservas que podrías utilizar o que el gobierno podría utilizar para la producción, pero la usa para pagar deudas o una deuda que aún sigue en crecimiento, porque se sigue endeudando para seguir financiando el gasto público, para seguir financiando a PDVSA, y al seguir endeudándose busca sacar más de las reservas hasta el punto de que ya queden en un colapso donde no pueda pagar más deuda, se colapsa el financiamiento a PDVSA del Banco Central de Venezuela y el gasto público también colapse. Por lo tanto, colapsarían las arcas del Estado, aumentando el déficit y
haciendo que el gobierno se quede sin fondos y prácticamente en bancarrota, aunque actualmente no lo está. Está en una situación muy difícil porque ha vendido 16% de reservas en oro, oro que podría vender a otros mercados que le generarían más rentabilidad, pero no lo ha hecho así, lo ha vendido a un precio menos del precio internacional y esto le afecta gravemente porque merma las reservas, las baja a 12.000 millones de dólares y esto no alcanza para incentivar la producción en Venezuela, que no ha sido incentivada porque el gobierno usa lo que tiene en reservas para pagar la deuda en la que incurrió para financiar a PDVSA durante todos estos años, para financiar el gasto público, para los programas sociales y las misiones, y no para invertir en la producción ni en la creación de empleo en un país que lo necesita con urgencia. Esto habla de que al vender aproximadamente unos más de 1.200 millones de dólares en oro y tienes reservas de 12.000 millones de dólares y una deuda de 47.000 millones, hay un déficit altísimo en el cual no tiene fondos el gobierno para saldar la deuda a corto plazo. Por ello recurre a mercados o a créditos de China para financiar a PDVSA y seguir financiando o cancelando la deuda, pero esto a costa de enviar más petróleo, que es vital para la economía venezolana, contrayendo más la industria petrolera, que se prevé que caiga para un 11% este año. Y si no hay liquidez en el banco, con reservas bajas, los bolívares valdrán menos cada vez, inyectándolo más en la economía sin respaldo en reservas, porque lo usas para pagar deuda, no para darle liquidez al banco, porque se han venido cayendo los niveles de reserva, aumenta la inflación, y si aumenta la inflación la economía sigue en colapso y en esta espiral inflacionaria que está viviendo Venezuela así. O esas son las consecuencias de que el gobierno haya vendido 16% de reservas en oro para pagar una deuda de casi 47.000 millones de dólares, teniendo solamente 12.000 millones o más de 12.000 millones de dólares en reservas. Y un déficit fiscal de más de 20 millardos de dólares porque tiene pocos ingresos y muchos gastos, pagando deuda y pocos ingresos por la caída abrupta en los precios del petróleo y contracción en la producción en PDVSA.